Buenos días, Miguel San Román. Buenos días, María Carvajal. Me hace mucha gracia que siempre, Ya, no de sé por repente qué cuando te me dices lo digo. de Miguel San Román, es Bueno, claro, como, te puedo llamar Mike, ¿sabes? Pero yo que sé, habrá gente que no sabe cómo te llamas. Yo me llamo María Carvajal, ¿no? sí, Para los sí, que no lo sí, sí, sepan, quiere decir que nos deberíamos presentar, ¿no? Al empezar y tal. Bueno, en fin. claro, claro. Eh, Sí que es verdad, ¿eh? Que esto a veces pasa que uno de vez en cuando debe recordar, ¿no? Que al final, oye, que es súper guay que aquí estamos en nuestro petit comité con oyentes, ¿no? Que nos siguen y gente que nos conoce, pero hoy por primera vez nos ha pasado, que estoy súper contenta, que además tendría que ver si esta gente me siguen a mí en Instagram o no. Pero bueno, me han mandado un mensaje por Instagram que han mencionado a mí y a Otter. Oye, para felicitarnos, bueno, como para dar las gracias un poco, nos han pasado feedback de que les encanta, bueno, creo que era el episodio pasado, ¿no? Y la verdad que se agradecen mucho estas cosas, pero Sí, fíjate, ¿no? Como gente que no conocemos que empieza a llegar al podcast. Esto es muy sí, guay, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, Es que, bueno, no deja de ser eso, pero por si 19 acaso nos semanas, presentamos. 19 semanas seguidas haciendo esto, que, que también es fuerte, ¿no? Que justamente lo estábamos comentando ahora y tal, que hemos visto eso, cómo van creciendo el número de reproducciones poco a poco, pero de manera como constante, ¿no? Y bueno, eso está guay. Ujú. Igual también es algo que vale la pena, no sé, que lo dejemos ahí aparcado como para el backlog de episodios, el hacer uno que igual es un poco como meta, en plan, en vez de compartir cosas de Otter, hablar sobre el propio podcast y hacer como, bueno, compartir nuestras propias reflexiones de Venga. esto, ¿no? Pero Ey, bueno, pues me mola, apúntalo, ¿eh? Que sí, a mí se sí, me venga. olvidará si no. Sí, sí, ahí en nuestro único borrador de las ideas que vamos apuntando y demás, pero mira, también lo compartía por Instagram, que al final, bueno, como siempre decimos, que al final, mira, es lo guay también un poco de esta idea de Building in Public, ¿no? Que hace un par de episodios hablábamos, en el 17 hablábamos sobre esto en particular. Ujú. También te quita un peso de encima en el sentido de que no nos tenemos que inventar nada. No, Evidentemente, lo que hacemos es darnos un momento de break, 10 minutos, vamos a News and Coffee a cogernos un café y en ese paseíto de ida y vuelta es cuando hacemos un repaso de, oye, qué interesante ha pasado, bueno, qué interesante, o qué ha pasado en Otter, o qué anécdota nos puede dar pie a hablar de algo que puede ser interesante, ¿no? Para la gente que sí, nos escucha. Y luego nada, simplemente pues marcamos un poco el tema de hoy y listo. sí, sí. Claro, es Que que hoy es nos una ha manera costado un muy poco, ¿eh? fluida. ¿Tú Hoy nos ha crees? costado un poco, bueno, sí, yo creo que es porque, y no me lo has preguntado, ¿qué tiempo hace hoy? Yo creo que es por el tiempo. Hoy está como nublado, hace como una No lo he temperatura visto venir. extraña Te lo juro que no lo he visto venir. y, bueno, no iba a hablar del tiempo, ¿eh? Pero bueno, sí que me he dado cuenta que no me lo has preguntado, pero ya hemos comentado que no queríamos hacer de esto la entradilla cutre de qué tal el tiempo y cómo va la temperatura en Barcelona. Em, No pero puedes hacer realmente estas una cosas me entradilla cutre. afectan. Y hoy tengo un poco la mente nublada, como el día. Ya, Eso no me va a impedir soltar buenas ideas, espero. Pero eso que te notas la cabeza un poco empantanada, sí. mis neuronillas necesitan, pues mira, justamente cafeína de News and Coffee, que aquí está. Por lo tanto, todo fantástico para hablar sobre, que a ver, cuando digo que nos ha costado hoy, era sobre Ah, todo porque, sí. bueno, han salido varias ideas, ¿no? De cosillas que hemos hablado. Sí, a mí Em, no me da la pero bueno, sensación ¿no? de que costara. Porque Pues me justamente alegro. me ha dado un poco la sensación como que ya estabas tú diciendo en plan, como varias cosas de las que podíamos Ya, quizás lo hablar. que pasa es que habían varias cosas. Claro, ha Y era en plan, costado joder, ¿de elegir, qué yo creo, hablamos? más ¿Sabes? Vale, que... sí. Sí, Sí, mira, gracias por decirlo así. Quizás estoy menos nublada de lo que creo. sí, sí, tú siempre estás lúcida. Gracias, Miguel. En fin, lo mismo te digo. Mm, vale, entonces, hoy yo creo que con lo que los temillas que hemos comentado de los que podíamos hablar, pues de nuevo, somos muy pesados con el tema. Pero esto va a ser super building in public. Porque vamos a compartir resultados. Venga, ¿sabes? Vamos aquí con el Excel los dos delante. Vamos a compartir
Pues los resultados es un poco como las entrañas, o sea, cuando hablo de resultado hablo de métricas, ¿eh? Métricas que hemos estado midiendo, justamente o sea, que van a explicar algo tan maravilloso, que esto es un poco lo que nos pasó, pues eso, la última semana, ¿no? Hubo un mensaje interno en el equipo que fue como se encendió la bombilla. Bueno, no será tanto un tema de se encendió la bombilla, sino de la luz, ¿no? Se abre el cielo, Justamente, ¿sabes? El momento exacto, este, sí, sí, es lo que estaba pensando, sí, las rollo, nubes, no, se, es como se hace este rayo de luz, rollo como algo, ¿no? Iba a decir diabólico, no. divino. Divino, mejor dicho, ¿no? Esta cosa divina de el haz de luz, ¿no? Ujú. Hacia el universo, ¿no? Pues se hizo el haz de luz en Otter la semana pasada, cuando Raquel de repente dice, gente, mm, esta semana me faltan tareas, ¿no? O sea, me faltan tareas. Hay margen. Tengo Sí, tiempo. ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? Exacto. Y esto que en un año y medio, 2, que llevamos trabajando juntos con ella. Año y medio, sí, Porque ella sí, fue la primer miembro de Otter, sí, aparte de sí, sí, nosotros dos. desde noviembre Y del 20. 2020. Bueno, va a hacer casi 2 años, ¿no? Este de noviembre hará 2 años. Qué Claro, heavy. bueno, por eso, Y, justo año y y medio. Raquel nunca había emitido este mensaje. O sea, al revés. O sea, lo ha estado dando todo. Ha hecho más horas. O sea, ella ha estado de más. O Sí, sea, y de repente que expresara esta idea de empieza a haber margen, fue como, hostia, esto es un hito. O sea, ujú, hemos llegado sin darnos cuenta a un hito. sí, Entonces, esto es lo interesante, yo creo, que esto conecta con la idea que hemos compartido, que de hecho creo que un episodio se llama así, si no me equivoco. Esta idea de, ¿no?, trabajar con un colador. Porque tú crees que trabajas con un colador, ¿no? Vas ahí avanzando con cosas y, y de repente hay un día, meses, años después a veces, que dices, hostia, it's happening, ¿no? Hashtag it's happening. O ujú, sea, de repente aparece esa consecuencia, ujú. ¿no? Este mensaje habría sido imposible que se hubiera... Esto no pasaba hace unos meses, ¿no? Y nosotros sabemos por qué esto ha pasado. Y un poco a raíz de Claro, esto, el tema de los resultados, ¿no? sí, claro, no es un accidente. No Lo hemos estamos provocado, está a exacto. merced de Es el un haz de universo. luz provocado. Es divina, divina estrategia. Sí. All right. Em, Se va a llamar así el interes- episodio. ¿Cómo lo ves? Bueno, Me seguimos. encanta, me encanta. Apúntalo antes de que Divina se, estrategia, sí, sí, sí. Que luego lo tengo que volver a de que escuchar se entero. olvide. Sí. Em, es que creo que, y eso es la parte interesante, y justamente retomando, como tú dices, ese episodio de trabajar con un colador, ahora tenemos esta sensación, ¿no? Este momento de darnos cuenta de decir, ostras, claro, es que de todas estas cosas ya no nos tenemos que encargar, o no a este nivel, no de una manera tan reactiva o tanta carga de trabajo. Dentro de un mes se nos habrá pasado esta sensación y seguiremos a tope Sí, con total. la siguiente parte del colador que haya que Bueno, es centrarse, ¿no? que, claro, es que... O ya está Perdona, ¿eh? pasando Un incluso. segundo. Sí, 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 es que simplemente hacer un momento una pausa aquí y por compartir, como siempre dice, como a veces lo he compartido, siempre hago referencia a Germán Jurado con su idea de mi vulnerabilidad es mi mayor fortaleza. Pues mira, aquí comparto un momento vulnerable mío, subiendo con el ascensor hace 20 minutos, de decir, ostras tú, es que si realmente vamos a compartir estos resultados, ¿no? Porque, claro, lo que nos pasa, ¿no? También mucho, especialmente a los perfeccionistas, ¿no? De decir, hostia, pero hay tantas cosas todavía por arreglar. claro. ¿Que cómo vamos a compartir esto? Claro, o sea, la sensación de colador siempre está, pero eso no impide que hayan haces de luz. No sé si es correcto, haces, pero Sí, sea creo que plural sí. del haz de luz. Bueno, Pero el tema es ese, ¿no? Que eso es por lo que es importante
no tanto el tema de los objetivos, incluso un poco Hmm, relacionado con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Es que, y creo que es un poco esos dos puntos, ¿no? El tema del colador, y el tema de la velocidad y el tema de la paciencia. Porque hmm, es lo que tú comentabas, los objetivos siempre es como un horizonte que se sigue alejando. Cuanto más te acercas, ya estás marcando unos objetivos que están más lejos. No te vas a sí, exacto, nunca llegan. quedar en lo que ya tienes ahora. Cuando somos personas ambiciosas, justamente, ¿no? Cuando estamos buscando siempre un crecimiento y demás. Y, y es eso. Y ahí es donde nos lleva el estar comparando cómo están las cosas respecto pues, a la semana pasada, al mes pasado y demás. Eso nos Ujú. permite ver realmente que está yendo mejor, ¿no? Esa es la gracia de hacer tanto retrospectivas a nivel de equipo o estar mirando métricas, ya sean OKRs o cualquier cosa a nivel de empresa. Y, y claro, es eso. En este caso, esto ha sido muy interesante porque, de hecho, sí, nos apareció como esta gran, esta maravillosa reflexión por parte de Raquel de, hey, pasa esto. Lo interesante es que nosotros ya estábamos empezando a ver eso en los números y la Hmm, sensación claro, llega más tarde. O sea, sí, es verdad. tiene que aparecer ese espacio y tengo que vivirlo durante suficiente tiempo como para ser consciente de ello. Pero claro, Total. ya Han pasado veíamos 2 meses. que era prometedor. Claro, han pasado 2 meses Hmm. desde que lanzamos el experimento, Ahora este, explicamos mejor esto, para sí, que no se quede en abstracto. pero desde que lo hemos lanzado plenamente han pasado realmente 2 semanas o 2 semanas y media. Ah, vale, sí. Si Claro, quieres, explicamos un y poco es aquí esto, hacemos donde, un claro, resumen. sí. Hmm, hmm. ¿Quieres hacerlo? Sí, bueno, primero yo pienso que puede ser interesante también comentar un poco cuál es el rol de Raquel, también para entender mejor luego el impacto que ha tenido esto. O sea, es Sí. decir, Ujú. Raquel, que es la Project Manager digital, ¿no? Project Manager de Otter, ella realmente cuando entró, pues la verdad que el papel que tuvo, bueno, y que sigue teniendo, ¿no? Es un poco como muy mi mano derecha en ese sentido. em, y cuando llegó, estaba como al principio como mucho más centrada en la gestión pues, de emails, ¿no? Y de gestión de pedidos que en ese momento hacíamos manualmente, ¿no? De llega un pedido, a quién lo asigno, ahora reasigno, ahora persona X me pregunta esto, en fin, la gestión de los proyectos y un poco la gestión del inbox, ¿no? De Otter. Lo que pasa que ella poco a poco también ha ido asumiendo pues la gestión de las tareas muchas veces incluso del sprint, sobre todo las que tienen que ver con la parte de social media, ¿no? Con Ainhoa y demás. Entonces, claro, ella me ha permitido a mí, ostras, ¿no? Ha sido un proceso súper guay pues eso, este año y medio de poder, ¿no? Tomar esa distancia yo y ocuparme, bueno, pues de todo lo que estaba haciendo de financiación y llevar el barco a otro nivel, ¿no? Entonces ya no estoy haciendo tanto como micromanagement porque se, se, mm, digamos, bueno, no sé, ¿no? Ella se encarga un poco como de Ujú. esa parte, ¿no? Sí, Y yo estoy más en la parte estratégica, ¿no? Con lo cual es pues genial, ¿no? Entonces, claro. claro, toda esta explicación un poco porque ella ha sido la persona, aparte de nosotros dos, que más ha visto delante el cuello de botella que había. O sea, ella Sí, realmente se ha comido el marrón que me estaba comiendo yo, ¿no? sí, Lo he podido compartir con alguien, de el tener que estar un poco como un hámster en una rueda haciendo un proceso manual detrás de una aplicación, ¿no? Que eso es un modelo que, pues como nos ha pasado a nosotros, a veces pasa, ¿no? Em, aunque ya no somos un MVP, no somos un mínimo producto viable, pero había una parte de la aplicación que seguía funcionando manualmente. Lo que pasa es que la gente eso no lo veía, ¿no? ujú. Entonces tú haces, no, somos una plataforma digital, pero dentro hay ratoncillos que mueven las cosas, Claro, ¿no? Y esto sí, lo hemos ido disminuyendo, ¿no? sí. Pero con la gestión de pedidos, sin duda había un cuello de botella brutal. Entonces eso era un reto para nosotros. Ella lo ha visto muy de cerca, es como si hubiera estado en las trincheras, ¿no? Por así decirlo. Em, entonces, claro, em, digamos que entre tú, Raquel y yo,
hemos tenido muchísimas conversaciones a lo largo de este año y medio. Uno, para optimizar esa gestión y hacerla lo más sistemática posible, que no a veces automática. Ujú, ujú. Poco a poco hemos sistematizado a saco, mogollón de procesos. Raquel ha establecido un montón de protocolos súper bien, ¿no? ¿no? O sea, la máquina, aunque a veces era manual, estaba súper estandarizado el proceso. Eso ya nos hizo ganar tiempo, o sea, ahí ya hubo una mejora interna. Lo que pasa que para llegar, evidentemente, a escalar con las cifras que estamos buscando ahora mismo, era imposible también seguir haciendo las cosas como las hacíamos. Entonces, hace 2 meses lanzamos el mayor experimento en Otter, que si quieres también te dejo un poco explicar aquí, que ha cambiado esto, pero un poco también quería dar contexto Claro, claro. del rol de Raquel y esos pain points que ha tenido ella, o sea, el dolor, la fricción que ella se ha encontrado en el desarrollo de su propio trabajo, ¿no? Como hemos estado poniendo parches a unas goteras. Sí. Entonces, claro, es una cosa que éramos conscientes cuando hicimos todo el ejercicio de, bueno, pues eso, de proyección, de métricas, de objetivos y demás. Sabíamos que este tema era el principal punto, lo que tú comentabas era el cuello de botella. En plan, Hmm, no vamos a poder crecer mucho más si no encontramos una solución a esto. claro, Y entonces, claro, pero no solamente a esto, que es la asignación en sí, sino que es que además mm, habíamos hecho unos análisis ya que yo creo que sí que hemos comentado esto, igual al puede ser. principio, en plan uno de los primeros episodios y demás, que era el impacto que tiene Hmm, justamente en el que un proyecto salga adelante o no, la velocidad, ¿no? De esos primeros pasos, claro. el, el que el recibir un presupuesto cuanto antes, como parece facilitar muchas veces que ese proyecto acabe con un presupuesto aceptado, Hmm, ¿no? Entonces, claro, sabíamos que ahí habían unos temas. Y ahí tú tuviste una idea, ¿no? De decir, bueno, pues yo creo que, y justamente gracias al trabajo que sobre todo tú y Raquel habéis hecho de sistematizar la toma de decisiones en el cómo, aunque la asignación era sí, manual, cuáles eran un poco los parámetros a tener en cuenta, claro, es que esto fue muy es la, interesante, ¿eh? es la semilla a la versión automática de esto, lo que queríamos experimentar, que es utilicemos un algoritmo para facilitar esta asignación, ¿no? Entonces, como Este match, basado claro. en en unos atributos entre el proyecto que llega y los carpinteros que están en Noter, que un Hmm, subconjunto de esos carpinteros, los que hacen match, puedan ver esos proyectos que llegan y sean esos carpinteros los que decidan, pues este proyecto me interesa a mí y lo cojo yo y seguimos manteniendo ese match de solamente un carpintero está realmente cuidando de cada sí, proyecto, exacto. pero les estamos dando esa flexibilidad que antes tenían incluso una presión extra a ellos de, bueno, tengo que responder cuanto antes si lo quiero aceptar o rechazar porque otro tiene que saberlo por si se lo tiene que pasar a otra persona, ¿no? Claro, Entonces, ha sido tanto el facilitar, digamos, el no tener, primero el codificar la asignación en sí, ¿no? Cómo hacemos ese match, pero por otro hmm, lado el paralelizar que varias personas a la vez puedan ver ese proyecto, si varias personas hacen un match claro. de igual manera y la persona que más interés tenga lo coja Hmm, sin más mi intervención y sin más problema sí, que... exacto. Es que, y también yo creo que ha sido un proceso muy interesante porque fíjate que yo creo que parte del éxito, del resultado que hemos tenido con este experimento, ha sido el análisis profundo que hemos hecho previo. O sea, ha habido mucha preparación y creo que hemos planteado bien la hipótesis y hemos hecho customer development ahí. Sí, Entonces, hemos sido muy, muy, muy prudentes
antes de lanzar esto. Y lo hemos estudiado muy bien. Eso no quiere decir que, evidentemente, yo qué sé, ¿no? Que tuviera que haber salido bien. Pero yo creo que parte del éxito ha sido como observar bien cuál es el problema y cómo podemos, teniendo en cuenta a nuestro usuario principal en este caso, que es el carpintero, cómo desbloquear esto. Por eso yo tuve la hipótesis del cambio de psicología aquí, ¿no? Entonces, al final, esa definición de la problemática, o sea, la observación uno, ¿no? Como punto número uno, la observación de la problemática es clave. ¿Cuál es el bloqueo Es aquí? fundamental, sí. El bloqueo no es que nos haga falta otra project manager, ¿no? No es echar más personas al problema, sino es este tipo de asignación que ahora mismo estamos haciendo que es un cuello de botella teniendo en cuenta, ¿no? Que si tienen que llegar 500 pedidos al mes, ahora mismo esto no podría funcionar, ¿no? ¿Es este tipo de asignación lo que realmente está aportando valor al cliente final, al usuario que hace un pedido? Porque nos dimos cuenta que la respuesta es no. Si nuestra propuesta de valor es que te facilitamos un carpintero lo antes posible y justamente por el tipo de asignación, eso a veces no sucede si no acertamos nosotros personalmente a la primera, aquí quizás hay que cambiar algo, ¿no? Y Exacto. luego, paso número dos, ok, ¿no? Se hacen determinadas hipótesis, ¿no? Posibles soluciones, pero ¿qué es lo que piensan los carpinteros? No de la solución, sino de cómo están trabajando. Y ahí fue cuando entrevistamos a varios carpinteros que fue increíble porque ya estaban ellos planteando un poco esa Sí, solución sin sí. saberlo. Entonces, claro, fue muy guay poder ver esto y decir, perfecto, aquí parece que las piezas encajan y si cambiamos la psicología, ¿no? Y en vez de te lo asigno, como tú decías, ¿no? Y te presiono, no presionar, ¿eh? Pero y a lo mejor es una presión para ti porque, No, sí, ostras, tienes un Oter, te ha peso, sí. pasado un proyecto, exacto, ¿no? Y a lo mejor a ti no te va bien revisarlo en ese momento. ¿Qué pasaría si les damos el poder? Si les damos la gobernanza de poder elegir cómo y cuándo se asignan los proyectos, ¿no? ¿Funcionaría eso mejor? Eso es lo que teníamos que validar al Exacto. final, ¿no? Y es lo que, o sea, pero ha sido un giro como de la psicología del flujo, que claro, era muy sensible probar esto. Y claro, ¿cómo lo hemos hecho? Pues de la manera más sencilla posible, ¿no? De nuevo, con un prototipo de ese tipo de asignación en una zona reducida primero, ¿no? Y al cabo de un mes, que creo que ha pasado, lo hemos habilitado al resto de España. Exacto. Y hemos visto que las métricas se mantienen, que es lo que vamos a Bueno, claro. comentar un poco, ¿no? Comentemos las Ese es el métricas, tema que que... si acabamos el podcast sin comentarlo, Sí, no, vaya ahora nos chasco. despedimos y venga. Chao. Adeu. Am, claro, es que es muy importante. Justamente yo creo que, y de hecho un aprendizaje que sí que me llevo yo de este experimento en sí y de una manera un poco de hacerlo mejor, yo creo, la siguiente vez, es que hemos sido muy, como tú decías, como muy deliberados, en plan, cuáles son las métricas y Mm, demás. Creo que podríamos haber igual sido más arriesgados, justamente, un poquito mm, más, si mm. ese análisis de métricas justamente lo hubiésemos hecho un poco antes, ¿no? Que estábamos dándole Sí, vueltas en la ideación del experimento, en plan, sí, al ¿qué vamos a hacer? comportamiento. Mm, ¿Qué realmente, dónde están las cosas ahora mismo? Y primero, ¿qué es lo que esperamos en el caso positivo? ¿Y qué es lo que Más en nos, modo KRs, ¿no? y qué es lo que nos preocupa que pueda pasar? Que significara en plan de no, 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 tirarlo atrás, que esto no está yendo nada bien, ¿no? Justamente qué es lo que nos Mm, da miedo y poder también como ponerle un número a eso, que es una cosa que hicimos mm. antes de lanzar justamente a modo de control, ¿no? Porque naturalmente esperamos unos resultados positivos, pero ¿qué era lo que nos asustaba, ¿no? Por ejemplo, Sí, la principal preocupación era, jo, ¿y si ahora hacemos esto y nadie coge ningún proyecto? sí, era esto. Esto es Es, lo peor que podría pasar, sí. claro, es lo peor que podría pasar, ¿no? Entonces, vale, Que podría haber ¿cómo están pasado, las, Porque afortunadamente hemos visto que no pasa. Uf. cómo están las cosas ahora? ¿Cuántos proyectos parece que, pues eso, porque al final, oye, justamente aún haciendo un match, no siempre hay un match para todo el mundo. No No, todos no, los claro. proyectos eh,
son aceptados por un carpintero, pero ¿cuántos hay? ¿No? ¿Y cuánto tiempo se tarda en detectar eso también? Y el poder coger esos miedos justamente o esas preocupaciones y como eso, codificarlos como una métrica, también como que te permite el decir, vale, bueno, pues, oye, lanzo esto ya porque Mm, mi miedo no va a desaparecer hasta que no lo compare con la realidad, hasta que no compare con cómo está sí, realmente funcionando, ¿no? sí. Y mientras esté Yo, encima de esto, sé que si en algún momento esto tiene mala pinta de esta manera objetiva, vale, pues lo volvemos tiro para atrás atrás. y ya Ya está. está. O sea, no está todo perdido. Sí. Tengo esa red de seguridad que es mi paso anterior, que es la gracia de hacer las cosas de manera iterativa, ¿no? Que tengo como, de hecho tenemos como, no sé, Bueno, 25 ha versiones de sido Otter, súper lean, sí. que es como, tenemos como una máquina en el tiempo, realmente, Ya literalmente, en ves, el código, ya que ves. podríamos decir, vamos a esta versión y en 5 minutos estaríamos en la versión de Otter de 2021, principios. Y eso Mm, es maravilloso sí. también, porque nos quita un peso de encima. Pero bueno, Mm, entonces nos habíamos eso marcado unos objetivos y decidimos probarlo, eso como tú decías, con un subconjunto de carpinteros, ¿no? En plan, no vamos a hacerlo con todo el mundo a la vez. Vamos a coger un grupo suficientemente grande, suficientemente diverso, como para saber que funciona bien y nos dimos cuenta que por el listado de tipología de proyectos y tipología de carpinteros que teníamos, Cataluña era una buena variedad ujú. y decidimos, vale, pues vamos a lanzarlo ahí mientras seguimos haciendo asignación manual en el resto de España y vamos viendo cómo van los resultados de los proyectos que están aquí, ¿no? Y sabemos Sí. que estas cosas llevan tiempo, ¿no? Esa es la parte de la paciencia del episodio anterior. Vamos a darle el mes de marzo a esto para ver realmente qué métricas salen con los proyectos en Cataluña en el mes de marzo. Claro, y también teniendo en cuenta un poco cómo es la vida de un pedido, que esto no es comprarte unos zapatos, que hay Ujú, que hacer un diseño seguramente, un presupuesto, claro. para adelante, para atrás, luego se empieza a producir, pueden pasar varias semanas, luego se entrega, o sea, pasan semanas. Ujú, Con lo claro. cual también hay que dejar ese espacio, ¿no? Para entender, porque de hecho los KPIs han cambiado también, o sea, los KPIs, ¿no? Un poco, sí, las métricas que nos habíamos puesto a nivel, ¿no? Para medir y demás, las referencias han cambiado también. O sea, es que está vivo, o sea, esos datos están vivos. Hay proyectos que se aprueban Ujú, ahora que son de marzo. claro. Exacto. Pero Pero claro. bueno, ya ese primer mes empezamos a ver cosas que fue como otro haz de luz, ¿no? De decir, ostras tú, esto empieza a cambiar, ¿no? Y de Ujú, una manera bastante sensible, además. sí. Cuéntanos las métricas, Miguel, venga. Bueno, hay varios. Sí, al final hay como varios temas, ¿no? En plan, nos importaba justamente eso, sobre todo, cuánto tiempo iba a pasar mm, para que se aceptara un proyecto. Nuestro objetivo es que la, la mayoría de proyectos estén aceptados en un plazo de 24 a 48 horas Ujú. y luego también que la mayoría de proyectos tengan un presupuesto lo antes posible. Una cosa que habíamos visto nosotros es que los proyectos que reciben un presupuesto dentro de los primeros 5 días tenían muchas más probabilidades de salir adelante, ¿no? Sí, un rollo Entonces un era un poco... 90% más. O sea, eso Sí, es sí, muy era una heavy. cosa muy... Que este es el dato que creo que hemos compartido en algún otro momento. Que Sí, también lo hemos compartido con los carpinteros y sí, sí. carpinteras. Entonces, midiendo, tomando en plan los proyectos justamente también en Cataluña en el mes de febrero, como un poco como el termómetro, ¿no? Como, vale, pues este es un Hmm. ejemplo reciente, ¿no? Como todo funciona exactamente igual, simplemente es asignación manual y en el mes de marzo hacemos la asignación automática. Vimos que el 90% de los pedidos en febrero
como mucho tardaban 14 días en ser aceptados por un carpintero. Claro que esto es... Mientras que en marzo, con este experimento, eran 3 días como mucho. La mayoría estaban en un día. Había algún Maravilloso. caso extremo que eran 3. Cosa que demuestra el problema de la asignación y reasignación automática del pasado que nos llevaba, que es a la primera. El carpintero o la carpintera no lo aceptaba, pues Raquel y yo, sobre todo Raquel, pues al final era una locura tener que estar pasando el proyecto. Y eran proyectos que muchas veces al final no se aceptaban, o sea, que no salían, pero bueno, y esto realmente lo ha mejorado incrementalmente. Sí, claro, totalmente. Y mientras que la mayoría de proyectos... Ay, perdón, que me he liado con el Excel ahora aquí. Mientras que la mayoría de proyectos en febrero podían llegar a tardar hasta como el 90%, hasta un máximo de 27 días para tener desde que se hace el pedido, en tener un presupuesto. En el caso de marzo nos estábamos encontrando algo así como que eran 9 días. O sea, era mucho más rápido ya. Nos acercamos mucho más a esos 5 primeros días posteriores al hacer el pedido. Y Eso ahora ha teniendo mejorado eso claro, en eso abril, ¿no? teniendo en cuenta primero que era un cambio brusco de manera de trabajar para también para la gente, ¿no? Para los carpinteros, de repente este método de asignación implicaba cierta proactividad también, recibir más emails, estar atento a estas cosas y demás. Y justamente ha demostrado que están súper pendientes y súper activos. Haciendo mucho más push ahora Claro, ellos, no al revés. sí. Y claro, nos estamos encontrando con que efectivamente eso eh, parece demostrar, o al menos en el mes de marzo, viendo esos cambios y demás y sabiendo, pues eso, volviendo al tema del colador, que ya simplemente viendo esa manera de funcionar, veíamos 10 cosas diferentes que podíamos mejorar ahí y que estábamos de manera reactiva también, justamente arreglando Ujú. cosas a medida que iban ocurriendo. Hay una correlación con realmente con proyectos con presupuestos aprobados, porque pues en el, creo que era rollo, estábamos en una media de un 9 o un 10% de proyectos salen adelante, ¿no? Como Porcentaje de históricamente, conversión, sí. y Lo hemos en subido a un marzo nos 15, habíamos encontrado con un 15. O exacto. sea, esa velocidad realmente lleva a que Ujú. la gente está más activa. Y fíjate, y esto yo creo que nos va a llevar, que ese sería el reto, de volver al 20% de conversión que conseguíamos cuando en 2018 todo era manual a través de mí. Cuando no había Cuando no había plataforma, plataforma. cuando no había plataforma teníamos un 20% de conversión, que es un pedazo de porcentaje de conversión. Ujú. Y yo pienso que, o sea, haciendo toda esta automatización más humana, más eficiente al servicio de este tipo de procesos manuales como Sí. es un mueble a medida, podemos volver a llegar a ese 20% o acercarnos bastante. O sea, Mm. es que lo vamos a levantar. Entonces, y ya por hacer como última actualización de datos, desde que lanzamos esto, luego, eso, a finales, bueno, a primeros de abril, haciendo esta reflexión, dijimos, venga, pues adelante, vamos a preparar la comunicación para todo el Al resto de mundo España, de cómo funciona esto, vamos a hacer los ajustes que hacen falta para que no solamente funcione en una región, sino en todas partes, ¿no? Y en abril nos hemos encontrado con que, primero, esa preocupación que teníamos de que, ostras, y si nadie coge los proyectos y demás, ¿hay más proyectos aceptados por parte de carpinteros? El 90% de los proyectos que tienen un carpintero tienen ese carpintero en menos de 24 horas. buah, esto es. Claro que esto es el delivery de la propuesta de valor realmente. O sea, esto sí que es cumplir con la promesa. Antes Por eran fin, 14 ¿no? días. Claro. Ese Por mucho que percentil, ¿no? Que hiciéramos se el dice, esfuerzo, el porque 90 sí, sí. percentil eran 14 días, ahora es menos de 24 horas. O
sea, como Y mucho de, es un claro, día y ahora. además, Y antes como esto, mucho eran fíjate, 14. y además lo guay de esto ha sido que hemos dicho, hey, lo estamos consiguiendo, realmente está pasando, que esto va como una flecha. Si te quedas pendiente, avísanos, porque ahora hemos hecho mandamos un email a las personas que en 48 horas no tienen señales de un carpintero, avísanos, porque no es lo normal. Ya lo podemos decir tranquilamente Con total tras 2 confianza. meses. Exacto. Porque son excepciones y puede ser pues que hayas puesto un presupuesto muy ajustado, yo qué sé, por lo que sea, o que estés pidiendo una cosa con un material pues que no tocan, también puede ser, ¿no? Pero te ayudamos a ver qué pasa. Y el otro número, el 90% de los proyectos que tienen un presupuesto lo tienen en 5 días y medio. Buah, tío, es que esto es... Que es antes como gloria bendita para nuestros eran oídos. esos Oh, por Dios. 27 días. Con lo cual, Buah, tío. Como, es o así, sea... nos lleva, o sea, nos ha llevado una gran cantidad de trabajo técnico y aún hay muchas cosas que podemos No, claro, mejorar claro. justamente, incluso para que los carpinteros puedan gestionar mejor sus preferencias para este mismo algoritmo Sí, sí, que sea más total. custom para cada uno. Pero claro, antes Pero hemos conseguido un hito. Esto es erais una cima de tú la y montaña. Raquel actuando en tándem, cuando no estaba una, estaba la otra, asignando cosas y sabiendo que cuanto más tardábamos en encontrar esa persona ideal, más Ya habíamos posibilidades perdido al había que cliente. ese... Exacto. Totalmente. O sea Y si ya que... funcionaba suficientemente bien antes, Ya, ahora pero qué dolor. funciona mejor, ahora funciona mejor Mm. con menos esfuerzo manual, con una máquina más potente y siendo capaces Bueno, de llegar y a mejor una resultado para mayor... el cliente. Claro, exacto, Es que es claro, mejor, claro. o sea, es que es un mejor servicio. Ujú, Es que ahora es mejor. Será mejor la semana que viene, pero ahora mismo es mejor exponencialmente. Yo creo que esto ha sido uno de los cambios que ha desbloqueado Otter. ujú. O sea, que nos va a permitir llegar a esos siguientes pasos que tenemos diseñados y que van a requerir Sí. mucho más esfuerzo también humano, ¿no? Por eso vamos a incorporar un par de personas o perfiles nuevos, ¿no? Ujú. Seguramente. Sí, Pero, pero sin duda, y un poco volviendo al origen, ¿no? de esta conversación, ostras, yo creo que fíjate, estos KPIs, ¿no? O sea, todo esto que estamos midiendo ahora, ¿tiene el origen? O sea, esto es el colador. O sea, esto es como una primera modificación de un colador que lleva pasando, o sea, o que es parte de una conversación tuya y mía en el avión de sí, camino yendo de Bali a Singapur sí. hace 5 años antes de que Otter fuera Cinco aplicación. años. O sea, mm, ¿Hace cinco ¿quién nos años? hubiera Hace cuatro dicho? años. 4 años. Bueno, me parece la vida, ¿eh? Pero Sí, bueno, sí. todo viene de ahí. O sea, esta es la primera vez que estamos midiendo una mejora exponencial en lo que queríamos que hiciera la aplicación. Cuando hablábamos en ese avión de esto no puede ser un servicio manual, Manual. esto tiene que ser una plataforma. Que ahora lo vemos como muy obvio, ¿eh? Pero en ese momento era una locura No, claro. pensar eso. ¿No? Era como, hostia, ¿vamos a hacer realmente esto? Quiero decir fíjate, han pasado 4 años Sí. y queda muchísimo trabajo por hacer, por supuestísimo. Si es que yo el colador lo sigo, vamos, sintiendo en mis venas. Quiero decir que, pero es verdad que creo que también es importante identificar cuando hay un hito. ¿No? Esto es un hito, es como haber llegado a una cimita de una montaña y haber dicho, venga, aquí voy a plantar, mm, iba a decir, bueno, lo típico que hace la gente, ¿no? De plantar su banderita, pero mira, mejor que una bandera plantemos un árbol, ¿sabes? No sé. Sí. Pero bueno, eso del hito, ¿no? Aquí hay una Sí. marca que hemos dejado y que creo que es importante mirar todo el recorrido, toda la montaña que hemos subido, porque es importante dar ese reconocimiento a toda esa experiencia, conocimiento, esfuerzo, trabajo que se ha puesto para llegar aquí, que Sí. parece muy obvio, parece un experimento, pero este experimento forma parte de un experimento mayor,
de años, Ujú. ¿no? Es una Sí, visión que ahora estamos empezando a visualizar, la estamos viendo materializada, es palpable, esa, ¿no? Que la gente en un 90% tenga un carpintero asignado que ya está hablando con esa persona, ¿no? En un día, esta es nuestra visión de hace 4 años. Y ahora exacto. estamos llegando ahí, ya es tangible, ¿no? Y creo que Ujú. también es importante ver eso. Porque Sí, eso yo creo que es sostener el camino y no pensar, oye, esto ya está todo hecho, pero ¿qué va? Para nada. Pero reconocer estos hitos te hace también andar, bueno, saber que, bueno, la cuesta siempre está ahí, si eres ambicioso. Siempre es cuesta. sí. Es que siempre es cuesta. A veces está más llanita, a veces hay arena en vez de pedruscos, A veces no pero sabes es cuál es el siguiente paso y parece que es una pared que no hay manera de tirar Pero o sea, adelante. es como que la inclinación de esa pendiente puede ir cambiando. Ujú. Pero si tú vas buscando esa mejora continua y estás totalmente orientado a eso, siempre hay un poco de pendiente. Sí. Porque lo buscas, Ujú. ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso. Oye, una palmadita, ¿sabes? Pues sí, hay que darse una palmadita de vez en cuando. Y sobre todo, al final, es una palmadita, ¿no? Y una alegría, ¿no? Ostras, también porque al final estás dando un mejor servicio, estás haciendo un mejor producto para la gente para la que es este producto. Esto no es Sí. para mí o es para ti. Entonces, al final, hostia, también es guay esta idea de, pues uno se puede sentir agradecido y orgulloso haciendo cosas que están al servicio de otras personas. Sí. Porque yo no soy carpintera, yo esto no lo voy a utilizar en la vida para hacer un mueble. O sea, yo para hacer mi negocio, bueno, ¿no? Para hacer muebles, pues sí, Para pedir como muebles, sí, sí, usuaria, ¿no? ya unos cuantos hemos hecho. Pero claro, ¿no? Entonces también es bonito verlo así. Sí. Muy bien. Yo creo que Pues siempre tenemos, yo creo que la aplauso. gente, me he dado cuenta que a veces el episodio acaba cuando tenemos un momento de silencio, ¿verdad? Sí, Hay como el silencio final. sí. Es como, Nada más que ya decir, está, ¿no? sí. No se Pim queda pam. nada en el tintero. Bueno, yo podría seguir hablando, ¿eh? Pero esto Sí. será, ya nos quedaríamos en otro episodio. Es como, creo que tengo un poco, que tenemos un poco una intuición de esto es un buen final. Eso es un buen punto en el Sí, que es quedarse. como sí, esto también, mira, hay muchas veces también, ¿no? En las sesiones, por ejemplo, que hago también de mentoría y tal, yo creo que hay momentos en los que se cierra, Sí. ya está. Este caminito se ha cerrado. Y la semana que viene más y mejor. Claro, seguimos. Así que Episodio bueno, 20 la semana que viene, ¿eh? No es por nada, pero buah, esto ya podría 20. ser el fin, la temporada, ¿no? ¿Podemos aceptar 20 episodios como temporada? ¿Hacemos un break? 2 semanas. Bueno, ya lo Nunca, hablaremos, nunca, Miguel. nunca Joder, vamos a tío. parar. Ok, bueno, luego lo hablamos. No, no, no. Esto. Sí, sí. eh, Tenemos que Bueno, planear un 20 poco. está bien. Luego lo hablamos, pero 20 es un número bonito. Como para decir un mini break. Hmm, Que break pueden ser 2 semanas. sí, No sé, sí. lo digo por yo qué sé. Oye, o no, no, Yo no es hay que que creo que lo hacer echaría de menos, ¿eh? temporadas. Yo también, y eso te iba a decir. Bueno, luego lo hablamos, Miguel, que ya no estamos enrollando. Que la gente proponga, oye, ¿queréis que Sí, sigamos? ¿Hacemos break? sí. Decídnoslo, mira, lo ponemos en Si vuestras necesitáis manos. vosotros un break. eh, Exacto. ¿Queréis un break de nuestras charlitas o queréis que sigamos? Pero bueno, muy guay. Es la primera vez que creo que hemos compartido datos, resultados, KPIs ujú, claros, sí. tangibles. Creo que mola. Ujú, Es que también es bajar, es como, oye, ¿cuánto uno factura? ¿Cuánto tal? Es que eso también te da la dimensión de las cosas. sí. Pues que ya compartiremos también más datitos. Los datos son el camino, los datos es la estrategia y si no se mide es hablar de fe o de, yo qué sé, ¿no? De abstracciones. Al final hay que basarse en esto. Esto es lo que los datos hablan. Así que con los datos seguiremos. Y nada, Siempre. muchísimas gracias por acompañarnos en estos episodios. A las personas que sabemos que, ostras, os está gustando esto que vamos compartiendo. Y nada, muchas gracias por llegar hasta el episodio 19 y gracias por escucharnos y por formar parte de Building Better, que, mira, yo pienso que es
una filosofía y qué guay que haya gente alrededor de esta manera también de hacer, Sí. que representa construir más, pero sobre todo mejor. Ujú. Feliz jueves, porque esto lo escucharemos los jueves. Cierto. Hoy es Pues nada. miércoles. Que tengas un feliz jueves o el día que lo escuches. Bonito día para ti. Y nos vemos la semana que viene con más y mejor en Building Better. Chao. Chao, chao.